La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, gracias hermanos por acompañarnos esta tarde de viernes, hermosísima la temperatura aquí en el estado de Illinois. Muy agradecidos con el Señor y con ustedes porque están con nosotros. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, con palabra de oración. Padre, muchas gracias porque nos permites reunirnos para alabar tu nombre y para aprender de ti, Señor. Queremos ser alimentados con tu palabra. Señor, guíanos a través de este estudio. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y sobre todo, Señor, pone en nosotros la intención y las ganas de aprender de ti y ponerlo en práctica. Agrádate, Señor, de estos cantos, te amamos, te pedimos que nos guíes. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, en lo que yo me siento, usted tiene la pregunta ahí en la pantalla. Una pregunta un tanto interesante me pareció, y esta pregunta ha venido a surgir por pues debates que luego veo yo en línea, y alguien le decía, era un joven estudiante, le preguntaba al predicador que estaba presentándose en esta universidad, le preguntaba, bueno, dice Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo. Entonces, si Dios ama al mundo, ¿cómo puede odiar al pecador? Es que vamos a iniciar, vamos a Juan 3:16, usted se lo sabe, estoy segurísimo de memoria, si es que es usted creyente. Si usted no es creyente, bueno, probablemente ya lo ha escuchado. Muchas personas los tienen en sus parabrisas, los tienen en sus computadoras, los ponen en las defensas de los carros. En muchísimas partes está Juan 3:16. Y Juan 3:16 viene cuando precisamente el Señor Jesucristo está teniendo una conversación con Nicodemo. Si usted me permite, voy a empezar en Juan 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy interesante. Bueno, entonces, el hecho de leer parte del contexto es precisamente entender en qué contexto se da este versículo. Y el versículo que se da, precisamente se da en la cuestión relacionada a la salvación. Es que lo que Juan 3:16 nos está diciendo es dentro de la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, cuando le está explicando cómo es que se da la salvación. Y no es un versículo aislado, precisamente, aunque suene redundante, viene, o suene mal, viene después del versículo 15, pero el 15 nos da también la pauta, porque empieza a aclararnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención 100% de esta enseñanza, de estos versículos, es la salvación. No es necesario enseñar que Dios ama a todo el mundo. Ahora, es verdad que Dios ama al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo se refiere de su creación humana. A su creación humana la ama. Sin embargo, hay ciertas restricciones. Vamos ahora a ver Salmos 5:5, que es quien nos dice que Dios no está contento con el pecador. Vaya ya a su Biblia y abra su Biblia en Salmos 5:5, y dice la palabra del Señor de esta manera: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y subraye esto en su palabra, en su Biblia: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este es uno de los versículos que nos dice que Dios aborrece y a todos los que hacen iniquidad. Ahora recuerde, iniquidad es pecar. El Señor aborrece al que practica el pecado. Vamos a un salmo más, vaya a Salmo 7 y adelante, versículos 11 al 13. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y Dios está airado, ahora eso es, está enojado, versículo 11 empieza: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahora, usted se puede dar cuenta con claridad que ambos versículos, ambas citas, nos dicen claramente que Dios está enojado contra el pecador todos los días. Ahora, esto es cierto. Entonces, es una controversia, está diciéndonos Juan 3:16 algo que no es así. No. Juan 3:16 nos está diciendo que efectivamente Dios ama su creación, pero dentro de su creación hay pecadores. Y a esos pecadores el Señor les está dando la oportunidad de que se arrepientan a través del Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Y este es un mensaje importantísimo, porque muchas personas no quieren ir a la iglesia porque yo no soy digno de ir a la iglesia. Le dicen a uno: yo entiendo, sí entiendo el mensaje de que Dios nos ama, de que Dios es santo, pero yo soy un pecador, yo hago cosas muy malas, y entienden su posición como pecadores, y por tanto dicen que ellos por eso no quieren ir a la iglesia. Bueno, déjeme decirle, el que vaya usted a la iglesia no lo va a hacer salvo, número uno. El que vaya usted a la iglesia y tenga un encuentro con Dios, eso va a ser la diferencia. El ir a la iglesia no va a hacer absolutamente ninguna diferencia. El que usted tenga una relación con Dios y acepte que usted es un pecador, eso es lo que hace la diferencia. Ahora, ¿por qué muchos no quieren ir a la iglesia? Que dice que la iglesia los ven mal, porque ellos son pecadores. Déjeme decirle que no. Y si hay iglesias de esa manera, están actuando mal esas personas, estos hermanos. Nosotros debemos recordar que nosotros mismos seguimos siendo pecadores.
y fuimos de lo peor, pero ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado, ¿verdad? Y con todo, ahora en algunos casos, hay algunos que todavía siguen siendo hermanos pecadores rebeldes, que regresan y regresan al pecado, ¿verdad? Bueno, entonces, si usted es una de esas personas que no quiere ir a la iglesia porque dice que usted es un pecador, que usted está muy mal, que usted va a ir cuando su vida esté un poco mejor, déjeme decirle que usted está dejando pasar tiempo valiosísimo con el cual usted ya podría estar teniendo una relación con el Señor. Usted busque, vaya a una iglesia y entre. Para eso usted tiene que ser valiente, porque todo lo relacionado al cristianismo requiere que las personas sean valientes. Así es que vaya, aclarando nuevamente, Dios ama al mundo como su creación, a eso se refiere, a la humanidad, y dentro de esa humanidad hay pecadores, y Él está enojado con los pecadores todos los días. Ahora, quiero que también a usted le quede claro que aún con los cristianos que ya son hijos del Señor, está enojado cuando viven en pecado constante. El Señor lo que quiere es tener una buena relación. No los castiga al modo de quitarle la salvación, porque nos dice claramente la palabra que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Pero sí hay enojo de parte del Señor, y la relación de Dios y usted está quebrantada mientras usted no se arrepienta de sus pecados, si es que usted es cristiano. Si es que usted es cristiano y está viviendo en pecado abierto, está viviendo en desorden, déjeme decirle que su relación con el Señor está quebrantada. Y Dios está enojado con usted, como dice Salmo 5 y como dice Salmo 7, está enojado con usted todos los días. Su relación no está bien. ¿Qué tiene que hacer? Enmendar esa relación. ¿Cómo la enmienda? A través de ser valiente y reconocer de corazón que ha pecado, el pecado que es una ofensa a Dios mismo. Usted con sus pecados ofende a Dios. Eso es lo que pecado quiere decir. Algunas personas no entienden, solamente escuchan la palabra pecado y no se detienen a tratar de entender qué significa pecar. Solamente piensan en malas acciones. Pecado es emborracharme. Pecado es endrogarme. Pecado es andar de prostituta o prostituto, ¿no? Esos sí son algunos de los pecados. Pero en sí el pecado es una ofensa a Dios mismo. Y esto usted le debe de hacer que usted piense más. Estoy ofendiendo a Dios mismo con mis pecados. Y por tal razón, Dios está enfadado, enojado conmigo, y nos dice Salmo 7, todos los días. Mientras usted no arregle eso, su relación con Dios es una relación mala. Usted no puede tener una buena relación con Dios mientras usted esté viviendo en pecado abierto. Ahora, un momento, ahí ponga los frenos, hermano o hermana cristiana. Porque inmediatamente probablemente usted empezó a pensar en la hermana fulana, en el hermano mengano. Le recuerdo que la palabra nos dice que primero quitemos la viga que hay en nuestro ojo antes de quitar la paja del ojo ajeno. Antes de que usted esté pensando en su primo, su hermana, su amigo, la hermana fulana, el hermano perengano, el pastor, el diácono, piense en usted mismo. Piense en usted mismo. Porque lo somos buenos, pues, fulano debe de arreglar su vida. ¿Cómo está? No. Empiece por usted mismo. Empiece por usted mismo, ¿ok? Es que espero que le haya quedado claro. Dios sí ama a su creación, pero está enojado con el pecador. Y por eso Él da el vínculo, da la forma de que el pecador restablezca su situación con Él. Como es, única y exclusivamente puede ser a través de su Hijo Jesucristo. Espero le haya quedado claro, y si usted está teniendo este problema de que usted está viviendo en pecado, corríjalo lo más pronto posible.
corríjalo lo más pronto posible. Y no ande queriendo corregir a todas las demás personas, porque a veces causa más daño que ayuda. Bueno, pues habiendo aclarado esto, vamos a nuestro estudio bíblico, al libro de Ezequiel, al profeta Ezequiel. El viernes pasado acabamos de estudiar el capítulo 2 y lo titulamos El llamamiento de Ezequiel. Y bueno, ahora el Señor le empieza a dar ya ciertas instrucciones a Ezequiel, y entre esto, este capítulo, yo personalmente le puse el título de Ezequiel es alimentado con la palabra de Dios. Es que vamos a iniciar como frecuentemente lo hacemos. Voy a leer los primeros 3 versículos y después tendremos oración y entonces empezaremos el estudio. Déjenme tomar un poco de... Dice así la palabra de nuestro Señor. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por dárnosla, y te pedimos, Señor, que también nos des el entendimiento, que también, Señor, nos des el raciocinio para poderlo albergar en nuestras mentes y en nuestro corazón. Pero también, Señor, que a la vez que estamos estudiándolo, también nos muestres en nosotros mismos las cosas que tenemos que adaptar, las cosas que tenemos que cambiar para agradarte cada día más. Buscamos, Señor, la santificación. Y, Señor, si entre nosotros se encuentra alguien que todavía no conoce a tu Hijo amado, que a través de este estudio, Señor, esta persona sea llevada a tus pies, para honra y gloria tuya. Úsame, Señor, solamente como herramienta en tus manos. Hazme dócil a la guía del Espíritu Santo. Así haz también con cada oyente que oiga este estudio. Te lo suplico en el bendito nombre de la hora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, como usted puede darse cuenta, el capítulo 3 es una secuencia inmediata del capítulo 2, donde los últimos versículos del capítulo 2 nos dice precisamente que vio a la deidad, vio en este caso la gloria de Dios. Él describe el trono de Dios y al ser, que es como un ser viviente que está en el trono, que lo vio y que le hizo que tenía un rollo de libro, y lo extendió, dice el versículo último, el versículo 10 del capítulo 2, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Recuerda que todo esto fue relacionado a dolor. Todo lo que tiene el libro de rollo es dolor. Y ahora en el capítulo 3, versículo 1, inicia diciendo qué fue lo que le dijo Dios mismo. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es interesante, hermanos, cómo el Señor describe que Ezequiel va a contener toda esta información, y lo describe de tal manera que dice: lo tienes que comer. Y les explicaba yo que en la antigüedad, anteriormente, ¿verdad? A mí ya ahora ya me dicen que yo soy, como dicen, old school, que ya soy de la escuela vieja. Me están diciendo viejito o viejo, como usted lo quiera ver. Pero yo me refiero también así a personas como mi papá, mis tíos, mis abuelos, que mi papá me decía: te tienes que comer los libros, te los tienes que devorar. Bueno, esta información el Señor se la da a Ezequiel y dice: cómela. ¿Por qué? Porque ahora él va, nos dice, este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué les va a hablar? Lo que contiene el rollo. ¿Se da cuenta? Y ahora viene cómo es que lo comió. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, ¿verdad, hijo de hombre? Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ahora vea qué curioso.
Porque nosotros estamos hablando, podríamos decir que estamos hablando de algo espiritual, pero esto espiritual también le trae satisfacción al cuerpo de Ezequiel y les sacia su hambre. Y dice que llena sus entrañas, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue en mi boca dulce como miel. Este rollo de ser algo espiritual se convirtió en algo material que Ezequiel, al menos en la visión, pudo sentir el sabor, diríamos en español de México, paladear, ¿verdad? El libro y le fue dulce. ¿Por qué? Recuerde que también el salmista con frecuencia nos dice que las palabras de Dios han sido dulces para él, que se goza en la verdad del Señor. Bueno, es algo que ahora los que ya tenemos tiempo en seguir al Señor siendo cristianos, podemos relacionarnos, que sabemos que nos gusta constantemente estar estudiando la palabra, estar escuchando música relacionada a la palabra, no la música esa moderna toda loca que nuestros jóvenes se alocan todos, no, la música que lleva ritmo, que lleva letra, que usted puede escuchar sin que los tambores o los lo dejen que usted medite, no, música que lleva letra de la palabra en la cual usted medita y con la cual usted también se relaciona, ¿verdad? Entonces, dice, abrí mi boca y me hizo comer y me dijo, ¿verdad? Y fue dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ah, ok. Ahora, esto es interesante, recuerde, le dio el libro el Señor y luego le dijo, ve y preséntate en la casa de Israel. ¿Con cuáles palabras? Con las que el Señor le había hablado y las del libro. Las del libro ahora, que aparte de que fueron alimentados, ahora están en su mente y en su corazón y Él las va a poder expresar. Vea. Luego me dijo, versículo 4, ve y entra en la casa de Israel y hablé a ellos con mis palabras. Habla a ellos con mis palabras, perdón. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Luego el Señor le dice a Ezequiel, mira, yo te envío. Y antes de que me rezongues, como probablemente lo hicieron alguien más, ¿verdad? Antes de que me digas, Señor, yo soy tartamudo, ¿por qué me envías a mí? Yo no puedo. O porque, Señor, esto, dice, déjame, te estoy enviando a algo que no es difícil. Te estoy enviando a una personas que hablan tu misma lengua y que te entienden. Te estoy enviando a la casa de Israel, que es tu misma casa, ¿verdad? Tú los conoces, tú les puedes explicar. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, si a ellos te enviara, ellos te oirían. ¡Wow! El Señor empieza a preparar a Ezequiel diciéndole que va a encontrar resistencia en la casa de Israel. Él lo está enviando a este pueblo, que lo entienden claramente, pero le dice, no te estoy enviando a otros pueblos que no hablan tu idioma y que su idioma y su lengua es muy diferente. Pero si a ellos yo te enviara, ellos te escucharían. Qué cosa tan tremenda. Te envío a los que entienden claramente, pero ellos no te van a escuchar. Mas la casa de Israel, versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Ahora, note, le dice, mira, te voy a enviar a esta casa, es una casa rebelde, pero el problema es que ellos no te van a querer escuchar. Pero el problema no es personal, no es contigo. No te quieren escuchar porque no quieren saber nada de mí. Y déjeme decirle que los tiempos no han cambiado nada. Si usted hace, por ejemplo, una colecta,
y les dice que viene de la iglesia fulana y que está juntando dinero para los niños huérfanos, en los trabajos lo reciben. Oh, qué bueno que estás haciendo esto. Pero en cuanto usted les menciona que es para evangelizar a través del Señor Jesucristo, todos se le voltean, se vuelven contra usted. Están muy contentos con que usted haga buenas obras, pero en cuanto oyen el nombre del Señor Jesucristo o de Dios, no quieren saber nada. Y esto es similar cuando pasa usted folletos, le decimos en inglés tracts, invitaciones. Si usted nada más le dice, ¿le puedo entregar esta invitación? Si lo ven rápido así, se la reciben. Algunas personas si le preguntan de qué es, le dicen, acabamos de abrir una nueva iglesia, estamos invitando a personas que vengan a conocer del Señor. Y dicen, ¿es de Dios? No, gracias. O si ven la palabra Dios ahí, son rebeldes contra el Señor. Olvidan todos los beneficios que tienen, ¿verdad? Mas la casa de Israel, versículo 7 nuevamente, no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. El problema es con Dios, el problema no es con nosotros. Por eso yo con frecuencia le digo a los hermanos, no se ofenda. No se ofenda si le azotan la puerta en la cara. No se ofenda. Usted simple y sencillamente piense y medite que lo que usted está haciendo es cumplir con lo que Dios le ha pedido que haga y usted está cumpliendo con ello. El asunto es entre esas personas y Dios, ¿ok? Así es que, he aquí, yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Ahora el Señor le dice, yo te estoy haciendo a ti de tal manera que tú puedes resistir como ellos te traten. Qué hermoso. El Señor nos habilita. El Señor nos habilita para poder enfrentar a esas personas. Dice, te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. No se espante, hermano. No se espante. A mí ya 2 o 3 veces se me han quedado viendo con cara así de que usted qué hace aquí o qué. E incluso me han hablado fuerte así de que sálgase de aquí o váyase, ¿verdad? Iba pasando por un taller mecánico y estaba ahí un tipo sentado y le digo, buenos días, porque era en la mañana. Y me dice, ¿qué pasó? Así le digo, no, pues fíjese que qué bueno que lo encuentro aquí en la mañana y ya estés trabajando, ¿verdad? ¿Qué quiere? Y yo, wow. Y le dije, bueno, ¿sabe qué? Y lo empecé a invitar. Él con su rostro duro y yo con mi rostro aguantando el rostro duro. ¿Ah? Yo no puse rostro también de que, a ver, no, yo puse un rostro de amigable, porque 2 rostros duros, ¿a qué van a llevar? Probablemente a una discusión, a una contienda que no tiene sentido. Yo no voy a pelear, voy a invitarlos a que conozcan al Señor. Es que, dice el Señor, nos habilita con un rostro que resiste el rostro de ellos, dice el versículo 8. Dice, y tu frente fuerte contra sus frentes. Ahora, aquí también nos puede estar hablando no solamente físicamente, sino de entendimiento. Usted se va a empezar a dar cuenta que cuando usted va y encuentra a alguien y le dice yo no creo en Dios o algo, el Señor le da las palabras para hablar. Y no se preocupe si en ese momento usted no tiene palabras. Probablemente el Señor no quiere que esa persona sepa de Él todavía. Y por eso el Señor no le habilita. O que sea usted quien le hable. Usted confíe en que el Señor le está usando de la manera que Él quiere. ¿Ok? Versículo 9. ¿Qué tan fuerte va a ser su frente? Vea el 9. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. ¿Qué hay más fuerte que el diamante hasta el momento? Bueno, es uno de los voy a decir, vidrios, cristales más fuertes que existen. Se utilizan para cortar acero, ¿verdad? Aun cuando se cree que el titanio es mucho más fuerte todavía, el diamante es un material muy, muy, muy fuerte y así de fuerte el Señor dice que ha hecho nuestra frente para enfrentar a esas personas. Dice, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas
ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjese bien lo que el Señor está diciendo. Usted va con toda la seguridad de que usted les está hablando acerca del Dios Todopoderoso. Y si ellos se resisten o lo agreden, usted no tenga miedo, porque usted sabe que usted va con el Dios Todopoderoso y es quien le respalda. Él es quien le respalda. Por eso el Señor le dice, no temas porque son casa rebelde. Tú ya tienes lo tuyo. Eso es lo importante. Usted ya tiene su ganancia. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Ahora, este versículo nos lleva a nosotros a meditar en esto. Algunas personas dicen, hermano, ¿cómo es que usted se acuerda de ciertas cosas de la Biblia? Bueno, hermanos, es muy fácil, porque las albergo en mi corazón. Si usted escucha las palabras de la Biblia, pero a los 3 minutos usted ya no está pensando en ellas, ¿cómo las va a albergar en su corazón? Pero si usted constantemente dice, escuché esto, ¿y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y el Señor, ¿por qué les estaba hablando así? ¿Y qué gente tan rebelde? ¿O qué gente que respondió a su llamado? Y usted empieza a meditar, es como si usted lo estudiara, lo alberga en su corazón. Y cuando se vuelve a presentar alguna situación, usted recuerda eso porque usted lo estuvo meditando. Bueno, el Señor le dice a Ezequiel, lo que vas a escuchar de mí, ponlo en tu corazón. Y dice, toma en tu corazón todas mis palabras. Tómalas todas mis palabras, que yo te hablaré y oye con tus oídos. Oye con tus oídos. Fíjese bien, la manera en que usted debe de estudiar, no sé si usted ya le enseñaron en la escuela o no, hay varios métodos, pero el método más común es que usted tiene que ver, tiene que escuchar, lo tiene que hablar y lo tiene que escribir. Cuando usted estudia de esa manera, sobre todo si está estudiando historia o filosofía, a lo mejor una de esas materias, literatura, es más fácil que se le quede. Usted lo ve, lo escucha, lo habla y lo escribe. Si usted lo hace al mismo tiempo, es mejor. Se le queda más fácilmente. Bueno, el Señor le dice, escucha, oye con tus oídos. Y ahora, acaba de darle esta instrucción, ¿a quién va a ir? Y ahora le da otra instrucción, versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ahora, ve a los cautivos, recuerde, ¿a qué se refiere con los cautivos? Se refiere a aquellos que habían sido extraídos por Babilonia de Jerusalén y habían sido trasladados, recuerde. Ahora ellos son los cautivos que viven en la extradición, ¿verdad? Ahora ellos son los cautivos, a ellos son los que tiene que hablar. ¿Por qué a ellos? Porque por eso están ahí, porque fueron rebeldes a Dios y Dios envió a esta nación a castigarlos y a sacarlos. A ellos son a los que el Señor les tiene que predicar para que ellos vuelvan sus corazones. A ellos son a los que envía. Entonces, ¿qué les va a decir? Dice, ve a los cautivos y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Nuevamente, clave para usted que sale a evangelizar. Usted hábleles del Señor. Si escuchan o no escuchan, es problema de ellos. Usted simplemente sea obediente al Señor. Y tenga en cuenta esto que le acabo de decir. Solamente sea obediente al Señor. Ahorita vamos a continuar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una contra la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí.
lo puso de pie el espíritu, pero él no iba contento. No iba contento por lo que había escuchado. Tiene que darles esta noticia. ¿Recuerda Jeremías que se lamentaba y lloraba por su pueblo que no se arrepentía? Así va Ezequiel también. Va con un espíritu adolorido, pero dice, es mejor obedecer a Dios. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Qué bueno es que Jehová ponga mano fuerte sobre nosotros. ¿Sabe? Usted tal vez ha escuchado alguna vez parte de mi testimonio. Yo crecí en un vecindario muy feo en la Ciudad de México. Y la gran mayoría de las personas, voy a decir compañeros, algunos los llegué a considerar amigos con los que crecí, están muertos o en la prisión. Yo no, ¿por qué? Porque Dios puso mano fuerte a través de mi mamá y de mi papá en mí. Y le estoy hablando de mano fuerte, mano fuerte. Yo rebelde y ellos fuertes. Gracias a Dios por la mano fuerte. Porque salvaron mi vida. Me salvaron de andar en las drogas. Me salvaron de andar en el alcoholismo. Y ahora estoy en los caminos de mi Salvador. La mano fuerte a veces a los jóvenes no les gusta. Y según esto, aconsejados por personas que saben más, no es que tus papás están abusando de ti, los vuelven locos a nuestros jóvenes. Y al rato ya andan envueltos en las drogas, andan envueltos en alcoholismo, porque alguien más se metió con ellos. Dios usa mano fuerte con su pueblo. Usted no tema usar mano fuerte con sus hijos. Ahora, mano fuerte no quiere decir que los destruya. No malinterprete, ni que abuse de ellos, ¿verdad? Que le deje marcas o que le queme cigarros en su cuerpo, no. El Señor le dio un trasero al hijo o a hija para que ahí usted le dé. Y a usted también y a él, a sus hijos, les dio sabiduría y entendimiento, para que usted pueda entender cuando usted está irritado, en ira probablemente por lo que su hijo o hija hizo, y usted se pueda contener y diga, te mereces un castigo por esto, pero si en este momento te castigo, te voy a destruir, te voy a dañar. Cuando el coraje se me haya bajado, vas a recibir tu castigo. Y cúmplaselo. Eso es ser mano fuerte con un corazón para el Señor. No que diga, ay, bueno, está bien. O que sea como el tipo de la televisión. El chamaco quema toda una ciudad, matan a no sé cuántos policías y explotan y gastan millones y miles de dólares. Y los papás al final, perdóname porque te hice sentir mal. Perdóname después de todo lo que hiciste. Claro que no, ¿verdad? Dice el Señor que Él dice que manda a Ezequiel con mano fuerte en el versículo 14, ¿verdad? Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Gracias al Señor por su mano fuerte. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Imagínense, ellos están recién traídos, están sentados, todavía no tienen casas, todavía no tienen chozas, están sentados ahí a la orilla del río lamentándose que perdieron la batalla. ¿Cómo fue? Probablemente algunos piensan cómo fue que el Señor permitió que les pasara esto por su idolatría, por su rebeldía. Eso lo vimos en Jeremías, ¿verdad? Bueno, y ahí están sentados todos, imagínense los ociosos ahí sentados. Y Él llega y se sienta entre ellos, pero Él está asimismado, está ido, meditando en lo que acaba de ver y lo que acaba de escuchar del Señor, cómo comió el rollo y lo que el Señor le acaba de decir. Por 7 días, curioso. ¿Por qué? Porque recuerde que 7 es el número perfecto.
Después de 7 días, entonces las cosas cambian. Pero ahí se sentó. 7 días permaneció atónito entre ellos. 16. Y recuerde que le dije, ¿verdad?, acerca de que tenemos que predicar. Versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ok, vamos a hacer una pausa. Yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es el atalaya? Y no me refiero a la revista que venden los testigos de Jehová o que regalan. Algunas veces la venden, algunas veces la regalan, no sé ya. Pero no me refiero a esa revista. Es el mismo nombre y se escribe igual, ¿verdad? Atalaya quiere decir vigía, quiere decir alguien que está resguardando la ciudad. En aquellos entonces, recuerde, tenían ciudades y le ponían muros, especialmente los israelitas, hacían muros para protegerse de los ataques de los enemigos. Y en los muros tenían una torre, y en la torre ponían al atalaya. El atalaya era el vigilante. De él dependía la seguridad de la ciudad. Él tenía que estar constantemente observando el horizonte, todo alrededor. Y él era el que daba la señal de batalla, el que decía, la señal de que la alarma, la señal de alarma. Aquí vienen unos jinetes y viene un grupo y se están juntando y vienen de este lado y vienen de este. Ese era el trabajo de ellos, del atalaya. Es un vigilante que tiene que dar aviso cuando hay peligro. Bueno, el Señor le dice a Ezequiel que él es una atalaya, va a ser una atalaya para el pueblo. Te he puesto para atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora, este es un tipo de atalaya espiritual. Este no es un tipo de atalaya para guardar la ciudad. El atalaya en este caso les va a decir, Dios ha dicho esto, y les va a pasar la información al pueblo. Es lo que el profeta hacía, recuerda, ¿verdad? En este caso el Señor le llama atalaya. Vea entonces cuál va a ser la labor del atalaya en este caso, ¿verdad? La pasarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora, por eso yo le decía, usted tiene que estar seguro de que usted está obedeciendo a Dios. Si ellos no oyen, es su problema, pero usted obedezca porque vea lo que dice. Si el impío está haciendo mal, pero Ezequiel no le dice, corrígete de tu camino, Ezequiel se queda callado. No, pues allá él está pecando, es un impío que peque, yo no me meto, es su problema, yo lo respeto, cada quien lo suyo, como muchas personas dicen hoy en día, ¿verdad? Están viendo que están golpeando a una viejita de 80 años o un señor que fueron de 60 y tantos que lo golpearon en Nueva York, que le dieron un golpazo en la cabeza, lo tiran y lo empiezan a robar y todo el mundo está viendo y nadie hace absolutamente nada. Eso está muy mal. Bueno, el Señor le está diciendo a Ezequiel, le está diciendo, tu trabajo es que si tú ves que el impío está haciendo mal, tú le digas, estás haciendo mal, arrepiéntete y corrígete. Ese es tu trabajo. Si el impío no obedece, no, tú estás libre de culpa. Tú estás libre de culpa, ¿ok? Eso es lo que le está diciendo. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás si tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, pero su maldad por su sangre demandaré de tu mano. ¿No? Si Ezequiel no le habló, Ezequiel es culpable también. Dios le dijo al impío, estás haciendo mal, y Ezequiel no le habló para advertirle que Dios le dijo. Y entonces Ezequiel es culpable. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que este versículo 18 no solamente aplica
a los hermanos en Cristo. También aplica a los predicadores. Hoy en día hay cientos, voy a decir, si no es que miles de predicadores, que están más preocupados por ver que la iglesia se llene que por predicar la palabra de Dios. Y con tal de que la iglesia se llene, ellos son capaces, porque está sucediendo actualmente, está sucediendo, de poner en tela de juicio la veracidad de la Biblia. A ese punto han llegado. Han llegado al punto de decir que Dios engañó a Adán y Eva. Van a hacer lo que sea por tener las iglesias llenas. Bueno, ellos no tienen temor de Dios. Porque vea lo que dice. En lugar de que ellos estén apercibiendo al impío, ellos están quedando callados. E incluso lo están dejando que sigan pecando. E incluso en algunas ocasiones les proporcionan con qué pecar. Fíjese qué cosa tan más tremenda. Bueno, el Señor dice, si tú no le dices, yo lo voy a demandar de tu mano. Lo voy a demandar de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Se da cuenta? El punto aquí no es si el impío se corrigió o no. Aquí el punto es si Ezequiel es obediente o no. Ahora, usted póngase por un momento en los zapatos de Ezequiel, más bien en las sandalias o en los guaraches de Ezequiel. Como cristiano, su labor es predicar la palabra. Hermano, pero es que no escuchan, es que ni vienen. Miren, nadie viene. Ese no es tu problema. Ese es problema de ellos con Dios. Tú solamente cumple, porque recuerda que Dios se lo está demandando a Ezequiel. Eso es algo tremendo. Es algo tremendo. Tú debiste de haberlo hecho, ¿no lo hiciste? Tú me tienes que responder a mí. Ese es el punto. Versículo 20. Si el justo se apartare, continúa hablando en la misma estación, pero ahora ya no habla del impío, ahora habla del justo. Ahorita voy a explicar. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ok, vamos entonces a ver quién es el justo en este punto. En este punto el justo no es el mismo justo del Nuevo Testamento, como lo somos usted y yo. Nosotros nos podríamos ya considerar justos con el Nuevo Testamento porque el Señor Jesucristo nos rescató y a los ojos de Dios Padre somos justos por la sangre del Señor Jesucristo que nos cubre ahora. Estos justos del que está hablando en el Antiguo Testamento, en particular ahorita, es aquel creyente que practica constantemente, como lo hacía Job, el entregar el holocausto por sus pecados, la ofrenda por sus pecados, pedir perdón. Ellos eran considerados los justos, porque reconocían su pecado y reconocían que tenían que pedir perdón, se lo entregaban al Señor. De esos justos se refiere. Ahora, si el justo es justo, ¿verdad? Está haciendo esto, pero pecare, porque recuerde que la ley no nos puede salvar, aún en el Antiguo Testamento. Dice, si el justo si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. ¿A qué se refiere morirá? Bueno, al castigo que el Señor le da porque no le amonestó Ezequiel. Él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria. Nuevamente, las obras no le van a salvar. No somos salvos por obras, sino por fe. Sus justicias no vendrán a memoria. Pero su sangre derramaré demandaré de tu mano. Fíjese bien, nuevamente, el problema de Ezequiel es solamente que tiene que predicar la palabra. Eso es todo. Si ellos no escuchan es su problema, ¿verdad?
Pero si el justo amonestares, versículo 21, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Se da cuenta? El punto nuevamente no es si el justo es salvo o no. Sí es bueno reconocer que si se arrepiente va a conservar la vida. Pero aquí el punto es que Ezequiel tiene que entender que él tiene una gran responsabilidad y es la de predicar la palabra. Y es a lo que me refería cuando yo le hablo de miles de pastores, cientos de pastores que están en las redes hablando cada tontería más grande del mundo, pero tremenda tontería, tremendas. Y tienen las iglesias llenas, eso sí, pero no están amonestando a las personas. Bueno, ellos están fallando el trabajo a lo que el Señor les llamó si se les aplicara lo mismo de Ezequiel, ¿verdad? El punto es que entonces que Ezequiel sea obediente para que libre su alma, perdón. Versículo 22. Vino allí mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Ahora recuerde, ¿dónde sucedió esto del impío y del justo? Cuando estaba sentado entre los cautivos después de los 7 días. Pero ahora el Espíritu le dice, sal al campo y quiero hablar contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Anteriormente solamente había escuchado a los seres vivientes y la voz. La primera vez vio la gloria del Señor, ¿verdad? Y ahora la vuelve a ver, es la segunda vez que Ezequiel ve la gloria del Señor. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Ahora, quiero que usted empiece, que se dé cuenta que a partir del versículo 24 vamos a empezar a ver que el Señor le da ciertas órdenes a Ezequiel y va a ser a través de todo el libro que parecen medio locas, pero son con la intención de hacer que las personas respondan. Ahora, esta es otra de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento con estos profetas, que los profetas en algunas ocasiones sirven de ejemplo para el pueblo de Dios. A ellos les suceden ciertas cosas que al pueblo de Dios no les suceden, ¿verdad? Como recuerda Jeremías, fue echado en la fosa donde se estaba hundiendo en la cisterna, el lodo hasta arriba hasta que lo rescataron. No comía, fue atado como prisionero. El apóstol Pablo, y tenemos varios ejemplos. Bueno, este no es la excepción. Le dice a Ezequiel que va a ser llevado, ¿verdad? Vino allí la mano de Jehová sobre mí, me levantó y me levanté, perdón, versículo 23, y salí al campo y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate en tu casa. Que le da la orden de que entre y se encierre en su casa. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán, lo van a amarrar con cuerdas, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue la lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Va a llegar el momento en el que el Señor va a atar a Ezequiel para que no sirva como atalaya. Porque el Señor ha decidido que a esas personas no se les va a dar el aviso. El Señor puede seleccionar, recuerde que Él es soberano. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye oiga y el que no quiera oír no oiga, porque casa rebelde son. Wow, hermanos, qué enseñanza tan más tremenda hemos tenido en Ezequiel 3. Y se puede aplicar directamente a nosotros, como cristianos, ¿verdad? Usted no sea un cristiano rebelde, sea un cristiano dócil,
a la guía del Espíritu Santo, a la guía, a la voz de Dios Padre. Y usted obedezca, porque usted ya tiene sus órdenes. A Ezequiel se le van dando poco a poco. A nosotros ya se nos dio la orden, ir y predicar el Evangelio por todas las naciones. Ya se nos dio de la boca misma del Señor Jesucristo. Es que usted no puede decir, hermano, es que yo no puedo, es que no se me da. Lo único que tiene que decirle, ¿sabes qué? Que el Señor Jesucristo murió porque nos ama tanto y te quiere rescatar del pecado. ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? ¿Convertirte a una vida de Cristo? Usted no tiene que darle una clase de Apocalipsis, ni de Romanos, ni de Efesios, no. Usted solamente tiene que ser obediente a la palabra, como Ezequiel. Si usted se da cuenta, cada vez que nos dice, venía el Espíritu Santo y entraba en él. Usted deje que el Espíritu Santo, que ya mora en usted, porque usted fue sellado cuando fue salvo, hable. Deje que el Espíritu Santo lo utilice. Lo único que usted tiene que hacer es ser bien valiente, agárrese el cinturón, ¿verdad? Y diga, yo voy a obedecer al Señor, pase lo que pase. Se burlen o no se burlen. Vale la pena ser valiente por mi Cristo. Y hablando de esto, amigo que nos ves, tú has escuchado en estos últimos versículos que hablé de la atalaya, aquel que le tiene que advertir al que está obrando mal, que está obrando mal. Este es el trabajo que voy a hacer en este momento. Te tengo que decir que tú estás viviendo en una vida de pecado. Y tu pecado es ofensa directa a Dios, como lo es mi pecado. Con nuestro pecado ofendemos constantemente a Dios. Y sabes, Dios es el creador, el ser supremo, y no toma a la ligera el ser ofendido. No es como cuando alguien te hace una seña en el carro y tú decides no hacerle caso. No es de esa manera. El Señor se toma muy seriamente el que nosotros, como creación suya, estemos pecando. Ahora, ¿qué es pecado? Ya te dije, es ofensa contra Dios. ¿Quieres saberlo más directamente? Te voy a dar algunos ejemplos. Pornografía. El que tú veas pornografía es pecado. El que tú maldigas con tu boca, que digas leperadas, es pecado. El que tú mientas es pecado. Sea una mentira blanca, que tú digas, ay, es que si yo no mentía lo iban a correr. No, eso es pecado. Según tú estás salvando a alguien, pero te estás condenando tú por pecar, ¿verdad? El que tú andes en adulterio, el que tú andes en fornicación, el que tú practiques lo que practican ahora lo de los grupos de colores, ¿verdad? Del abecedario. Eso es pecado. Y no lo puedo decir por nombre porque me cancelan los videos de YouTube. Pero eso es pecado. Y te puedo continuar, el que desees que alguien muera porque te cae tan gordo. Es pecado. Puedo continuar, pero tú ya tienes la idea. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra que el Señor ya nos ha puesto en el corazón el que nosotros sepamos que es pecado. Ahora tú ya sabes que es pecado. Y con tu pecado has ofendido a Dios. Y dice la palabra que la paga del pecado. O sea, para que tú pagues por tu pecado, para que Dios te perdone, tienes que morir por cada uno de tus pecados. ¿Cuántas veces puedes morir? Solamente una. Pero más aún, una vez que mueres, porque eres lleno de pecado, tu espíritu tiene que ser lanzado al lago de fuego eterno. Esa es la condenación para aquellos que viven en pecado y mueren en su pecado. Pero también la palabra nos dice que la dádiva de Dios es que Cristo murió por nosotros. Cristo está listo para rescatarte. Pero para que Él te pueda rescatar, tienes que arrepentirte con un arrepentimiento verdadero
de que has ofendido al Dios Todopoderoso. Cuando tú admites que has ofendido a Dios, entonces tú puedes reclamar que Cristo cubra tu pecado. Y entonces Él va a tomar tu lugar en el castigo. Y tú gozarás de la vida eterna a través de que Cristo fue crucificado, colgado en la cruz, violentamente golpeado, para rescatarte a ti. En este momento yo voy a hacer una oración. Con esa oración te voy a dar los elementos para que tú con tus propias palabras le pidas a Dios que te dé la salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros por reverencia a Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y vamos a hablar con Dios y le decimos: Dios Todopoderoso, reconozco que eres el creador de los cielos y la tierra y también reconozco que eres el ser todopoderoso. En esta tarde me he dado cuenta, Señor, porque la atalaya me lo ha dicho, que soy un pecador. Me ha quedado claro, he abierto a mis ojos, que con mis pecados te he ofendido constantemente. Y estoy arrepentido, Señor. Ahora que sé que eres el Dios Todopoderoso, de que te haya ofendido con mis pecados, con mis labios, con mis acciones, con mis pensamientos. Perdóname, Padre Celestial. Pero también he aprendido que por mi propio bien, por mi propia mano, aunque me arrepienta, no puedo ser perdonado. La justicia se tiene que aplicar a mí. Y la única manera en que yo puedo salir adelante es que alguien tome mi lugar en ese castigo. Y también he aprendido que el Señor Jesucristo, en obediencia a ti y en amor, está dispuesto a tomar mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo. En este momento te acepto como mi Salvador. Reconozco que eres el único y verdadero Hijo del Dios Todopoderoso y que viniste a esta tierra para rescatarme. Perdóname por el dolor que te he causado. Padre Celestial, acéptame en tu familia el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te pido esto en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que usted haya tomado la decisión de seguir a Cristo y que quiera hacer esta oración prontamente. No tarde, déjenoslo saber. Nos gustaría saber que usted ha conocido a Cristo a través de uno de estos mensajes. Bueno, déjeme recordarle a los hermanos que ya son bautizados, que son y que son miembros de la iglesia o no, ¿verdad? Que el próximo domingo, a 11 de agosto, tendremos la Cena del Señor. Si usted va, yo le recomiendo que usted, si está libre, vaya a una iglesia local y ahí tome usted la Cena del Señor. Si usted está viajando porque está de vacaciones, por trabajo, o está en el hospital que está enfermo, cualquier otra razón por la que usted no puede estar en una congregación, entonces por favor prepárese con un vasito de jugo de uva y una galletita sin levadura o salada para que tome la Cena del Señor a través de en línea. Lo más recomendable, le recuerdo, es que usted lo haga con un cuerpo, una iglesia local. Es lo más recomendable. Bueno, a nuestras hermanas en Cristo y amigas, las hermanas, las mujeres victoriosas en Cristo, ya tienen su fecha para reunirse en agosto y va a ser en agosto 20 a las 9 de la mañana. Mujeres victoriosas en Cristo, agosto 20 a las 9 de la mañana, no lo olvide. Y bueno, también déjenme recordarles que nos estamos reuniendo en oración todos los días a las 7 de la tarde, todos los días. Espero que ya tenga su alarma puesta a las 7 de la tarde para orar para que el Señor añada más creyentes y nos lleve a aquellas personas que tienen sus corazones sensibles
para recibir la palabra del Señor. Espero que usted lo tome en serio y usted esté orando todos los días a las 7 de la tarde. Bueno, si no hay nada más, le mandamos un saludo a nuestra familia González, Tita González y Nacho González. Que Dios les esté bendiciendo grandemente. Vamos a ser despedidos con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, por este hermoso estudio que nos has dado. Gracias porque nos abres los ojos a través de él. Señor, no solamente que nuestros ojos sean abiertos, sino que nuestro corazón se vuelva sensible a tu palabra y que empecemos a actuar, Señor, de acuerdo a como tú nos pides. Te amo, Señor, y te agradezco todo lo que haces por nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro oro. Amén. Estamos despedidos, tenemos un mensaje para usted, que Dios le bendiga. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.